Hoy algo dentro de ti comienza a moverse con una intensidad que no puedes ignorar. Es una sensación profunda, una vibración silenciosa que toca lo más hondo de tu espíritu, como si una verdad antigua, guardada durante demasiado tiempo, comenzara por fin a despertar. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras. No es coincidencia que justo ahora tu corazón sienta que algo está por revelarse. Durante mucho tiempo caminaste entre sombras que no entendías. Te enfrentaste a decisiones difíciles, a heridas que no se cerraban, a preguntas que parecían quedarse sin dueño. Te preguntaste por qué Dios permitía ciertos caminos, por qué dejaba que algunos capítulos fueran tan duros, tan largos, tan inciertos. Y aunque buscabas señales, la vida a veces solo te mostraba silencios. Silencios que dolían, silencios que confundían, silencios que te hicieron pensar que estabas caminando solo. Pero dentro de esos silencios, Dios estaba trabajando. Estaba formando, moldeando, preparando. Porque las respuestas más profundas no llegan cuando tú quieres, sino cuando tu alma está lista para recibirlas. Y aunque no lo notaras, cada lágrima, cada espera, cada intento fallido, cada puerta cerrada estaba organizándose en un plan mucho más grande que tus expectativas. Un plan que ahora comienza a tomar forma. Hoy esa claridad empieza a abrirse paso. No con estruendo, no con urgencia, sino con la calma firme de la verdad divina. Lo que antes parecía un caos empieza a mostrar su orden. Lo que dolía sin explicación revela un propósito escondido. Lo que creías perdido se convierte en una pieza esencial del camino que Dios preparó para ti. Este es el umbral, el inicio de la revelación, el momento en que lo oculto se vuelve visible y lo confuso se vuelve comprensible. Hoy Dios quiere decirte que nada fue en vano, que cada detalle tenía dirección, que cada paso difícil tenía sentido. Prepárate. Lo que no entendías está a punto de aclararse. Porque Dios, cuando revela, no deja espacio para la duda. Y hoy su voz comienza a iluminar tu historia. Hay momentos en la vida en los que sientes que todo lo que hiciste, todo lo que intentaste y todo lo que soñaste se quedó suspendido en un vacío sin explicación. Has sentido que avanzabas y de pronto algo invisible te detenía. Has sentido que dabas lo mejor de ti, pero aún así la vida respondía con obstáculos, con pérdidas, con giros que no esperabas. Y en medio de esa confusión, llegaste a pensar que Dios había olvidado tu nombre. Pero no estabas olvidado, nunca lo estuviste. Simplemente estabas en un territorio donde las respuestas aún no podían revelarse. Porque hay etapas que necesitan silencio para madurar. Hay procesos que solo pueden ser comprendidos cuando una parte de ti ha cambiado, crecido o sanado lo suficiente para ver desde otra perspectiva. Y aunque te desesperaba no entender, ese tiempo era necesario para lo que viene ahora. Dios te vio en cada noche de duda, en cada día en el que te preguntabas si todo ese esfuerzo valía la pena. Te vio cuando te levantabas sin fuerzas, cuando caminabas sin claridad, cuando fingías estar bien para no preocupar a nadie. Te vio en tus luchas internas, en tu cansancio, en tus intentos de mantener la fe, incluso cuando apenas podías sostenerla. Y aun cuando tú sentías que estabas retrocediendo, Dios estaba empujándote hacia algo mayor. Nada de lo que viviste fue accidental. Cada retraso tenía un propósito. Cada pérdida tenía un significado que hoy se empieza a revelar. Cada cierre, cada silencio, cada espera, era una pieza perfecta en un plan diseñado para llevarte a un nivel más alto de comprensión espiritual. Hay cosas que solo se entienden cuando llega la luz. Y esa luz está llegando a tu vida de manera silenciosa pero poderosa. Comienzas a ver que aquello que parecía castigo era protección. Que lo que veías como fracaso era redirección, que lo que considerabas abandono era preparación. Dios no te estaba negando nada, estaba alineándolo todo para entregarte algo que necesitaba madurar a su ritmo, no al tuyo. Este es el momento en el que tu historia empieza a tener sentido. No por casualidad, no por suerte, sino porque Dios decidió que ya estás listo para entender lo que antes
hubiera confundido tu corazón. Todo lo vivido te llevó aquí, a este punto exacto en el que la verdad comienza a revelarse sin miedo y sin dudas. Y aunque aún no ves todo, ya puedes sentirlo. Una claridad nueva se acerca, un orden nuevo se instala, un propósito se levanta desde las cenizas de tus viejas preguntas. Lo que antes te detenía ahora se convierte en impulso. Lo que antes te lastimaba ahora te fortalece. Dios te prepara para caminar con una visión que antes no tenías. Lo que viene será revelación, será entendimiento. Será el comienzo de una etapa donde lo que antes parecía oscuro empieza a tomar forma bajo la luz divina. Hay verdades que solo pueden revelarse cuando has pasado por suficiente oscuridad como para apreciarlas. Verdades que no se entregan a la primera, porque necesitan un corazón preparado, un espíritu que haya sido moldeado por la experiencia, por la resistencia, por la fe que se mantiene incluso cuando no hay señales claras en el camino. Has atravesado momentos que parecían sin salida, situaciones que te obligaron a enfrentarte a tus propios límites, instantes en los que sentiste que algo dentro de ti se rompía lentamente, como si la vida estuviera pidiéndote renunciar a todo lo que creías seguro. Y al quedarte sin certezas, te quedaste con preguntas. Preguntas que no encontraban respuesta, preguntas que dolían, preguntas que parecían cargar un silencio demasiado pesado para soportarlo. Sin embargo, lo que no sabías es que en ese silencio Dios estaba reacomodando tu historia. Estaba limpiando el terreno de lo que estorbaba, quitando lo que no estaba destinado a permanecer, derribando estructuras internas que te impedían avanzar. Porque para recibir lo que Él preparó para ti, necesitabas espacio. Espacio espiritual, espacio emocional, espacio interior para una nueva luz. Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima tiene un propósito. Cada espera forma tu carácter. Cada decepción te empuja hacia una verdad más profunda que no podrías comprender si no hubieras pasado por ese desgaste del alma. Hay cosas que solo aprendes cuando ya no te queda nada más que confiar. Por eso, hoy comienza a revelarse un sentido oculto. Empiezas a ver que no eras tú contra el mundo, ni tú contra el destino, ni tú contra la vida. Era Dios afinando los tiempos, corrigiendo rutas, protegiéndote de decisiones que te hubieran lastimado más de lo que imaginas. A veces te cerró puertas, porque detrás de ellas había dolor que tú no estabas hecho para soportar. A veces te alejó de personas porque su presencia en tu historia habría detenido tu propósito. Otras veces permitió que sintieras el peso de la incertidumbre para que aprendieras a depender más de Él que de tus propias fuerzas. Y ahora, con esta claridad que empieza a abrirse, te das cuenta de que nada fue casualidad. Cuando pensabas que no había movimiento, Dios estaba construyendo en silencio. Cuando creías que no había salida, Dios estaba preparando un camino que aún no podías ver. Cuando te sentías perdido, Él ya tenía listo un destino que encajaba con la nueva versión de ti que estaba emergiendo. Hay un detalle que quizá nunca consideraste. Tus lágrimas no solo expresaban dolor, también estaban limpiando tu visión. Cada caída quitaba una capa de orgullo. Cada espera deshacía una expectativa equivocada. Cada noche difícil afinaba tu sensibilidad espiritual. Dios no estaba rompiéndote, estaba refinándote. Y ahora en este punto exacto de tu vida, comienzas a sentir que algo se ordena dentro de ti. No lo puedes explicar del todo, pero lo percibes. Una paz distinta, una fuerza nueva, una claridad que antes no estaba. Como si Dios comenzara a encender luces en habitaciones que habían permanecido oscuras durante demasiado tiempo. Este es el comienzo de la comprensión. La etapa en la que lo que antes te confundía ahora te guía, en la que lo que antes te hería ahora te revela la grandeza de lo que fuiste formando en medio del dolor. Es el momento en el que entiendes que Dios no llegó tarde. Llegó cuando tu alma por fin estaba lista para escuchar lo que antes no podía aceptar.
Prepárate, porque lo que sigue no solo aclarará tu pasado, sino que abrirá un futuro que nunca imaginaste. Hay revelaciones que llegan solo cuando tu espíritu ha sido suavizado por la experiencia. Cuando la vida te ha llevado a lugares donde no querías estar, pero donde necesitabas llegar para ver con otros ojos. Y aunque muchas veces sentiste que estabas caminando sin rumbo, Dios ya tenía trazado el mapa completo de tu transformación. Has aprendido más de lo que imaginas. Aprendiste a soltar cuando querías aferrarte. Aprendiste a callar cuando deseabas respuestas inmediatas. Aprendiste a confiar incluso cuando el horizonte estaba completamente oscuro. Y aunque no lo notabas, cada una de esas lecciones formaba un nuevo cimiento en tu interior. Dios no te estaba probando sin propósito. Estaba enseñándote a reconocer lo esencial, a distinguir lo que parecía valioso de lo que verdaderamente lo era, a sentir su presencia incluso cuando no entendías su silencio. El dolor te hizo más sensible, la espera te hizo más fuerte, y lo que viviste te hizo más consciente de la manera en que Dios trabaja en lo profundo, donde nadie ve. Ahora empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Las piezas de tu historia encajan con una precisión que antes parecía imposible. Recuerdas momentos pasados y comienzas a ver que aquello que te dolió también te preparó, que aquello que te frenó también te protegió, que aquello que te quitaron también te liberó. Porque hay cosas que solo se revelan cuando has aprendido a observar con el alma. Y tú, después de tantas pruebas, has desarrollado una mirada distinta. Una mirada que ya no se queda en lo superficial, una mirada capaz de reconocer la mano de Dios, incluso cuando sus movimientos son invisibles. Él estaba contigo en cada decisión que no entendías, en cada obstáculo que te obligó a cambiar de dirección, en cada relación que terminó sin explicación, en cada oportunidad que se cerró sin aviso. No era crueldad, era precisión divina, era cuidado. Era intervención espiritual disfrazada de confusión temporal. Hoy, esa intervención comienza a revelarse. Empiezas a comprender que no perdiste tiempo, que no caminaste en círculos, que no estuviste detenido. Estuviste siendo guiado. Estuviste siendo formado. Estuviste siendo llevado hacia un nivel más profundo de fe y entendimiento. Dios te estaba preparando para este momento. Un momento en el que puedes mirar atrás sin dolor, mirar el presente con claridad y mirar el futuro con esperanza. Porque lo que viene no será como lo que fue. Lo que viene será luz, será propósito, será revelación. Y ahora lo sabes. Lo que antes te confundía empieza a tener sentido. Hoy Dios abre una puerta en tu visión interior que no volverá a cerrarse. Hay un instante en la vida en el que, sin anunciarse, todo comienza a encajar de una manera que antes parecía imposible. Un instante en el que te das cuenta de que no estabas perdido, solo estabas siendo conducido por un camino que tu mente no podía comprender, pero que tu espíritu sí necesitaba recorrer. Ese instante está llegando a ti ahora, mientras estas palabras empiezan a resonar dentro de tu alma con una claridad que habías estado esperando por mucho tiempo. Quizá no lo viste en su momento, pero hubo señales. Pequeñas, discretas, casi imperceptibles. Momentos repentinos de paz en medio del caos. Personas que llegaron solo por un tiempo, pero dejaron una marca profunda. Situaciones que parecían un error, pero que después se convirtieron en un puente. Dios no dejó de hablarte, solo que hablaba de formas que aún no sabías interpretar. En ocasiones, la vida tuvo que sacudirte para que despertaras. Tuvo que vaciarte para que soltaras lo que ya no correspondía. Tuvo que llevarte a una incertidumbre total para que aprendieras a confiar más en la guía divina que en tus propios planes. Y aunque dolió, aunque a veces sentiste que estabas perdiéndolo todo, Dios estaba limpiando el terreno de tu corazón para sembrar algo que necesitaba espacio para crecer. Ahora, al mirar atrás, empiezas a notar algo diferente. Los tiempos que creías desperdiciados fueron tiempos de construcción interior. Las relaciones que se desvanecieron te enseñaron a reconocer quién sí era parte de tu propósito.
Las oportunidades que se cerraron te redirigieron hacia algo más grande de lo que tú mismo imaginabas. Era un proceso silencioso, profundo, y aunque tú no lo sabías, Dios nunca perdió el control. Hay una frase que comienza a dibujarse dentro de ti. Todo tenía sentido, pero solo desde la perspectiva del cielo. Y ahora poco a poco esa perspectiva empieza a hacerse visible. Dios te permitió tocar fondo no para destruirte, sino para que dejaras de sostener lo que te retenía. Permitió que ciertas cosas se quebraran para que lo auténtico pudiera surgir. Permitió que ciertas etapas terminaran porque tu espíritu estaba listo para recibir una revelación mayor. Cada cierre era una apertura disfrazada. Cada dolor era una semilla. Cada silencio era una instrucción. Has llegado a un punto de tu camino donde ya no eres la persona que comenzó esta travesía. Hoy eres más consciente, más profundo, más sensible a la voz divina. Tus heridas ya no son un peso, ahora son un lenguaje. Tus caídas ya no te humillan, ahora te recuerdan lo lejos que has llegado. Y tus dudas ya no te paralizan, ahora te impulsan a buscar más de Dios. Lo que empieza a aclararse hoy es la razón detrás de cada paso que diste, incluso aquellos que parecían equivocados. Dios no improvisó contigo. Él tejió cada momento con exactitud. Él organizó cada temporada para que tu corazón estuviera preparado para esta revelación que ahora se abre ante ti como una luz que no puedes ignorar. Este es el tiempo en el que comienzas a comprender por qué todo ocurrió como ocurrió. No para destruirte, sino para fortalecerte. No para atrasarte, sino para posicionarte. No para confundirte, sino para prepararte para lo que viene ahora. Claridad, dirección y propósito. Hay momentos en los que tu alma se detiene sin que tú lo decidas. Momentos en los que te quedas en silencio, no porque quieras, sino porque el cansancio emocional te obliga a detenerte. Instantes donde te preguntas si alguna vez verás la razón de tantas luchas. Si alguna vez llegará el día en que el rompecabezas de tu vida deje de ser un enigma y se convierta en una imagen completa. Ese día, aunque no lo creas, está comenzando a amanecer. Dios siempre supo que llegarías a este punto. Un punto donde ya no puedes seguir viviendo de suposiciones, de fuerzas temporales, de ilusiones pasajeras. Un punto en el que tu espíritu exige claridad, verdad, significado. Y es aquí donde Dios decide revelarte lo que antes no podías entender. Nada fue una pérdida, nada fue un accidente, nada fue olvidado por Él. Hay una razón por la que te costó tanto soltar ciertas cosas. No era tu terquedad, era tu corazón intentando aferrarse a lo poco que entendía, porque no quería enfrentarse a un vacío mayor. Pero Dios sabía que lo que tú defendías era demasiado pequeño para el propósito que Él tenía preparado para ti. Por eso permitió ciertos desprendimientos. Por eso te llevó por rutas que no coincidían con tus planes. Por eso dejó que vivieras temporadas donde no entendías nada, para que al final vieras que Él lo entendía todo. Mírate hoy. No eres el mismo que inició este proceso. Te has vuelto más sensible a lo espiritual, más consciente de lo invisible, más atento a los movimientos internos de tu alma. Has aprendido a escuchar más allá del ruido. Has aprendido a interpretar señales que antes pasaban desapercibidas. Y sobre todo, has aprendido que Dios no se mueve a tu ritmo, sino al ritmo perfecto de tu crecimiento. Lo que parecía demora era protección. Lo que parecía retroceso era entrenamiento. Lo que parecía castigo era redirección. Dios no te estaba alejando de tus sueños. Te estaba alejando de todo lo que te impediría cumplirlos como Él los diseñó. Hoy algo comienza a volverse evidente. Empiezas a comprender que tu sufrimiento no fue un error, sino un proceso de revelación. Que tus lágrimas no fueron debilidad, sino preparación. Que tus noches difíciles no fueron abandono, sino transformación. Dios estaba construyendo una versión de ti capaz de sostener la bendición que Él había preparado desde el principio. La claridad que ahora se acerca no es una respuesta superficial.
Es una comprensión profunda, espiritual, completa. Es como si Dios estuviera encendiendo luces en todas las áreas donde viviste confusión. Cada recuerdo encuentra su lugar. Cada herida encuentra su explicación. Cada silencio encuentra su voz. Y así descubres algo que cambia todo. No caminaste solo ni un solo día. Dios estuvo contigo en cada paso, incluso en aquellos donde tú sentías que tu fe se rompía. Él sostuvo tu espíritu cuando tú ya no podías sostenerlo. Él cuidó tu propósito incluso cuando tú querías rendirte. Ahora lo ves con mayor claridad. No fue la vida la que te llevó hasta aquí. Fue Dios. Y lo hizo porque este era el momento perfecto para que entendieras lo que antes no podías ver. Hay un punto en tu historia donde el dolor deja de ser solo dolor y se convierte en entendimiento. Un punto donde lo que antes parecía injusto empieza a mostrar su propósito oculto. Ese punto comienza a revelarse ahora, mientras tu corazón se abre a una verdad que siempre estuvo ahí, esperando el momento exacto para manifestarse. Durante mucho tiempo, creíste que estabas lidiando con batallas externas. Personas, circunstancias, pérdidas, rechazos, caminos que no se abrían. Pero hoy empiezas a entender que la batalla más grande siempre fue interna. Era tu espíritu intentando alinearse con un plan más grande que tus deseos, más profundo que tus expectativas y más perfecto que tus miedos. Dios vio cada una de tus luchas, incluso aquellas que nunca dijiste en voz alta. Vio cuando intentaste mostrar fortaleza mientras por dentro te derrumbabas. Vio cuando seguiste adelante, aunque tu alma pedía detenerse. Vio cuando abriste las manos para soltar lo que querías, aún sin saber qué vendría después. Y en cada uno de esos momentos, Dios estaba haciendo algo que tú no podías ver. Estaba revelándote a ti mismo. Porque no solo estabas aprendiendo sobre la vida, estabas aprendiendo sobre tu esencia, sobre tu propósito, sobre la grandeza espiritual que llevas dentro. Y esas revelaciones nunca llegan en tiempo de comodidad, sino en tiempo de presión. La fe no se forja en los días fáciles, sino en los días que te obligan a creer, incluso sin entender. Cada persona que se fue cumplió un propósito. Cada situación que terminó abrió espacio para algo nuevo. Cada puerta cerrada evitó una herida más profunda. Incluso las lágrimas que te parecían inútiles, Dios las recogió una por una. Nada cayó al suelo sin sentido, nada se perdió en vano. Ahora, al mirar tu camino, comienzas a notar algo distinto. Te das cuenta de que no solo sobreviviste, creciste, sanaste. Te fortaleciste de maneras que antes parecían imposibles. Tus heridas se convirtieron en sabiduría. Tus silencios se convirtieron en discernimiento. Tus caídas se convirtieron en testimonio. Y es aquí donde Dios comienza a hablar con más claridad. Te dice que todo lo que viviste era necesario para elevar tu visión, para abrir tu entendimiento, para que pudieras ver más allá de lo inmediato y reconocer el diseño profundo detrás de cada detalle. Te estaba enseñando a confiar, incluso cuando no comprendías, a creer, incluso cuando no veías, a avanzar, incluso cuando todo parecía detenido. Ahora la luz empieza a iluminar esas zonas que llevaban años en penumbra. Las piezas encajan. Lo que fue confusión ahora es entendimiento. Lo que fue pérdida ahora es dirección. Lo que fue dolor ahora es claridad. Dios no te había abandonado. Solo estaba preparando el escenario para mostrarte una revelación que transformaría tu manera de ver la vida. Y ese momento está ocurriendo ahora. Hay verdades que solo pueden entrar en tu vida cuando tu corazón ha sido purificado por todo aquello que creíste que te estaba destruyendo. Verdades que llegan después de la caída, después del llanto, después de la larga noche donde pensaste que Dios no te escuchaba. Pero hoy, esa verdad comienza a revelarse con una fuerza que no puedes negar. Nunca estuviste solo, nunca fuiste olvidado, nunca fuiste ignorado por el cielo. Hubo momentos en los que te preguntaste por qué Dios guardaba silencio, por qué permitía que caminaras con incertidumbre, por qué tardaba tanto en responder lo que para ti era urgente. Y aunque ese silencio te inquietó,
Ahora puedes ver que dentro de él había una protección profunda. Dios no estaba ignorando tus ruegos, estaba evitando que tomaran forma respuestas que te habrían lastimado. Estaba cuidando tu espíritu en niveles que tú no alcanzabas a comprender. Porque hay oraciones que tú pedías desde la necesidad, pero Dios respondía desde el propósito. Hay cosas que tú querías por impulso, pero Dios veía el desenlace completo. Hay personas que te aferrabas a conservar, pero Dios sabía que su permanencia te estancaría. Por eso permitió separaciones, distancias, finales. Y aunque dolieron, también te liberaron de cargas que no fueron diseñadas para ti. Ahora, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti empieza a asimilar esta verdad profunda. Comprendes que Dios no trabajó para tu comodidad, sino para tu crecimiento. No se movió según tus tiempos, sino según tu destino. No te dio lo que pediste a gritos, porque estaba preparando algo que tu corazón aún no entendía. Piensa en esas veces en que la vida pareció detenerse sin razón. En esos días en los que nada avanzaba y sentías que estabas suspendido en un vacío interminable. Hoy sabes que esa quietud no era un castigo, sino una transición, una pausa divina que evitaba que caminaras en dirección equivocada. Un tiempo sagrado donde Dios reorganizaba tu historia, incluso sin tu permiso, incluso sin tu entendimiento. Es posible que te duela reconocerlo, pero muchas de las cosas que perdiste te estaban alejando de ti mismo. Te estaban impidiendo crecer, te estaban quitando la paz, te estaban robando energía, enfoque, claridad. Y aunque tú querías retenerlas, Dios decidió liberarte porque vio lo que tú no veías. Vio el desgaste en tu alma, vio la carga oculta detrás de aquello que tú considerabas indispensable. Vio que estabas entregando demasiado por algo que te ofrecía muy poco. Y ahora lo entiendes. Dios no te quitó nada, te devolvió a ti mismo. Te devolvió propósito, te devolvió dirección. Te devolvió un futuro que había quedado enterrado bajo tus miedos. En este punto de tu camino comienzas a sentir que las cosas que antes pesaban ya no te dominan. Notas que las heridas que antes definían tu vida ahora solo cuentan una historia. La historia de cómo fuiste sostenido, moldeado y reconstruido por una fuerza divina que nunca se apartó de ti. Dios te está diciendo algo hoy, con claridad absoluta. Lo que viviste no fue un error. Fue un proceso necesario para abrir tu visión y prepararte para una etapa donde ya no caminarás guiado por tus heridas, sino por tu propósito. Y esa etapa está comenzando ahora. La claridad que tanto pediste está llegando. La dirección que buscabas empieza a tomar forma. Y lo que antes no entendías finalmente se ilumina ante ti. Hay momentos en los que la vida te obliga a detenerte. No porque hayas fallado, sino porque necesitas comprender algo que en movimiento no podrías ver. Y es ahora, en esta etapa de revelación, cuando comienzas a entender que muchas de tus pausas no fueron bloqueos, sino mensajes. Mensajes que tu espíritu aún no estaba listo para descifrar, pero que Dios fue sembrando paso a paso, esperando el momento perfecto para que pudieras reconocerlos. Has cargado preguntas por años, preguntas que te seguían como sombra, preguntas que te hacían dudar de tu camino, de tu fuerza, de tu propósito. Y aunque intentabas mantenerte firme, una parte de ti seguía esperando una explicación, una respuesta que finalmente clarificara por qué tu vida tomó el rumbo que tomó. Hoy esa explicación comienza a manifestarse con más profundidad. Dios sabía que había respuestas que no podías recibir mientras estabas roto. Sabía que había verdades que te habrían confundido más si te las mostraba antes de tiempo. Por eso, muchas de las revelaciones que hoy estás recibiendo estuvieron detenidas, guardadas, protegidas, esperando a que tu corazón estuviera lo suficientemente fuerte para sostenerlas. No era negación, era amor. Un amor que te cuidaba incluso cuando tú creías que estabas siendo ignorado. Mira hacia atrás con sinceridad. Recuerda esas situaciones que parecían inexplicables.
ese camino que se cerró justo cuando estabas a punto de avanzar, esa relación que terminó sin razón clara, ese proyecto que parecía perfecto, pero que se desmoronó sin aviso. En su momento, te quebraron, te confundieron, te hicieron pensar que todo lo que estabas construyendo se había perdido. Pero hoy, desde esta nueva visión, entiendes que nada se perdió, todo se transformó. Si esas cosas hubieran permanecido, te habrían detenido, te habrían distraído de lo esencial, te habrían desviado del propósito que Dios había diseñado para ti desde mucho antes de que enfrentaras tus primeras pruebas. Él vio lo que tú no podías ver, vio las intenciones ocultas, los caminos falsos, los riesgos disfrazados. Vio dónde tu corazón podía romperse de forma irreversible y te protegió, incluso cuando su protección tomó la forma de dolor. La claridad que recibes hoy no viene para justificar lo vivido, sino para liberarte de la culpa, de la frustración, de la idea de que tu vida se desordenó sin sentido. Dios aclara ahora lo que tu mente no podía procesar. Cada crisis trajo un aprendizaje. Cada pérdida liberó un peso. Cada final abrió espacio para una nueva construcción. Nada quedó suelto, nada fue improvisado, nada quedó al azar. Has llegado a un punto donde ya no necesitas explicaciones superficiales. Ahora puedes ver el proceso completo. Puedes ver cómo tus heridas te enseñaron a amar con más profundidad. Cómo tus silencios te enseñaron a escuchar con más sensibilidad. Cómo tus caídas te enseñaron a levantarte con una fuerza que nunca creíste que tendrías. Y esa fuerza, esa transformación, es la prueba de que Dios te estuvo preparando para comprender verdades que antes te habrían lastimado. Ahora lo entiendes. No fuiste tú quien se perdió, fue Dios quien te redireccionó. No fue tu vida la que se desordenó, fue tu mente la que aún no veía el orden divino. No fue el destino el que se cerró. Fue Dios quien te guió hacia un camino mucho más elevado. Y mientras esta claridad se instala dentro de ti, reconoces una verdad que cambia todo. Dios no está aclarando solo tu pasado, está abriendo tu futuro. Hay verdades que llegan como un susurro al alma y otras que llegan como una luz que te obliga a ver lo que antes evitabas. Esta etapa que estás viviendo tiene un propósito claro: abrir tu visión interior. No para que entiendas todo de una vez, sino para que reconozcas que Dios siempre estuvo guiando cada detalle. Mucho de lo que te detuvo en el pasado no era incapacidad, era preparación. Mucho de lo que te rompió no fue destrucción, fue transformación. Y ahora lo puedes sentir. Esa sensación de que algo se acomodó dentro de ti, como si por fin hubieras llegado al punto donde todas tus preguntas comienzan a alinearse con una misma respuesta. Dios te está mostrando que el camino nunca estuvo fuera de control, que incluso en tus momentos más difíciles, Él seguía abriendo rutas que tú aún no podías ver. Cada cierre que te dolió evitó que entraras en lugares que no eran para ti. Cada silencio que te inquietó escondía una enseñanza que ahora comprendes con claridad. Lo que antes parecía confusión, ahora es dirección. Lo que antes parecía un final, ahora es una transición. Lo que antes parecía abandono, ahora es evidencia de que Dios estuvo ahí, moldeando tu espíritu en silencio. Hoy esa claridad llega con firmeza, no para recordar tu dolor, sino para mostrarte que tu historia siempre tuvo propósito. Hay un momento en el proceso en el que la claridad deja de ser un deseo y se convierte en una certeza. Ese momento es este. Sientes dentro de ti una revelación tranquila, estable, distinta a todo lo que habías sentido antes. No es emoción pasajera, es la voz de Dios ordenando lo que durante tanto tiempo estuvo disperso. Ahora entiendes que no eras tú perdiendo el rumbo, sino Dios redirigiendo tus pasos. Que no era confusión, sino transición. Que no era abandono, sino protección. Cada pieza encaja sin forzarla. Cada recuerdo encuentra su lugar. Cada herida revela lo que vino a enseñarte. Dios te prepara no solo para comprender, sino para avanzar con una visión renovada. Te muestra que lo que viviste no fue para destruirte, sino para fortalecerte,
para despertarte, para moldearte en silencio. Esta claridad que llega hoy no es el final del camino. Es el inicio de una vida con propósito consciente, con dirección espiritual, con entendimiento profundo. Ahora llegas al punto donde todo lo vivido toma su forma final. La claridad que buscaste durante tanto tiempo se posa sobre tu espíritu como una verdad inevitable. Entiendes que cada paso, cada pérdida, cada silencio y cada ruptura tenían una razón que hoy se revela sin resistencia. Dios te muestra que nada estuvo fuera de su cuidado, que incluso cuando sentiste que estabas solo, Él estaba guiando tu historia con precisión. Lo que antes parecía oscuridad ahora es entendimiento. Lo que antes parecía un desorden ahora es un diseño perfecto. Este es el momento en el que reconoces que Dios no solo aclaró tu pasado, también iluminó tu presente y abrió un futuro que te invita a caminar con confianza. Un futuro donde ya no avanzas con miedo, sino con certeza. Un futuro donde tu espíritu comprende que todo tuvo sentido. Aquí comienza tu nueva etapa. Una etapa guiada por la voz de Dios y por la claridad que hoy, por fin, habita en tu corazón.